Como objetivos tengo lo que es conocer información o brindarles lo que es información relevante sobre el COVID, conocer cuáles son los riesgos a la hora de alimentarnos durante esta emergencia, reforzar las medidas de higiene a la hora de compra de alimentos, identificar cuáles son los alimentos que pueden mantener mis defensas fuertes y cómo debe ser la alimentación de una persona con COVID. Bueno, primero que todo, quisiera presentarme. Mi nombre es Alison Solano, soy licenciada en Nutrición Humana de la Universidad de Costa Rica. Actualmente yo trabajo en lo que es la industria de alimentos y bebidas, también lo que es la nutrición clínica y doy educación nutricional, ya sea a personas sanas o también a pacientes que tienen alguna enfermedad asociada, ya sea diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades del corazón, entre otras. Con muchísimo gusto yo quiero darles un poquito de mi conocimiento y pues, de las cositas que he ido aprendiendo, que me he ido capacitando sobre esta situación que tenemos ahorita. Si bien es cierto, ningún alimento nos va a ayudar a prevenir que nosotros nos enfermemos. Sin embargo, si nosotros tenemos las defensas fuertes y tenemos, digamos, toda lo que es una carga importante de anticuerpos, si alguna enfermedad, y no necesariamente tiene que ser COVID, pero cualquier enfermedad que llegue, nosotros vamos a tener las herramientas para pelear contra esa enfermedad y no vamos a tener complicaciones. De ahí la importancia de tener el alimento como una herramienta para poder pues luchar y salir adelante. Sobre el COVID-19, bueno, no les voy a dar tampoco mucha información porque es algo que hemos visto muy repetitivamente. Esta pues es una enfermedad respiratoria viral. Eso significa que, bueno, los virus en realidad no están vivos. Entonces, sí, muchas personas, desgraciadamente, charlatanes, les digo yo, nos han dicho que, pues, que vayamos y consigamos cierta pastilla o cierto antibiótico y demás, que en realidad no funciona contra los virus. Los virus tienen una estructura muy específica y por eso es que actualmente pues, ha costado un poquito conseguir la cura. Entonces, para que no nos dejemos engañar de otras personas que tal vez pues por sacar dinero o otro tipo de cosas nos ofrecen, pero eso en realidad no funciona. Como síntomas más importantes son la fiebre, la tos seca. La tos seca es, por ejemplo, la tos sin flema, congestión nasal, dolor muscular, dolor de cabeza, en algunos casos diarrea y en los últimos casos, al menos aquí en Costa Rica, se ha puesto un síntoma importante, la anosmia. La anosmia es la pérdida del sentido del olfato. ¿Qué quiere decir? Que de hecho un caso que sucedió aquí en Costa Rica, digamos, el paciente no tenía ningún síntoma, no tenía fiebre, no tenía tos seca, solo no podía oler nada. Así como cuando uno no huele nada, pero no tiene, digamos, otros síntomas de gripe y demás. Resulta que le hicieron la prueba y salió positivo, entonces esta se incluyó hace poco como uno de los síntomas más importantes. También es importante que hay personas que no tienen ni siquiera anosmia, o sea, no tienen ninguno de los síntomas. De ahí la importancia de extremar las medidas higiénicas cuando estamos en casa y las pocas veces que tenemos que salir, ya sea por alimentos o por un medicamento, extremar las medidas de higiene y el distanciamiento social con las otras personas, ya que puede ser que nosotros veamos por ejemplo, que vamos a una panadería y resulta que otro cliente llegó, no tiene síntomas de gripe y nosotros pues estamos muy cerca de ellos, pero resulta que esa persona sin síntomas sí está enferma. Entonces, por eso es que tenemos que tener ese distanciamiento y respetar todo lo que son las normas de higiene, el lavado de manos, lo que es, por ejemplo, estornudar de acuerdo al protocolo, que sería en el antebrazo, torcer también en el antebrazo o en algún, digamos, como una servilletita que sea desechable, entonces podemos estornudar ahí y desecharla en el momento. Entonces, eso sería como las maneras en que podemos estar seguros a la hora de que salimos. Y bueno, como mencioné, esta enfermedad actualmente no tiene cura o una vacuna para tratar la enfermedad.
Entonces, ahorita lo que nos queda es intentar de las mejores maneras posibles evitarlo. Bueno, en las personas que tienen un mayor riesgo de tener alguna complicación grave son las personas que tienen enfermedad renal o una enfermedad en los riñones. Eso significa que tiene diabetes, presión alta, enfermedades coronarias o del corazón, cualquier tipo de cáncer y no importa la etapa que tenga, y otras enfermedades respiratorias, por ejemplo, personas que tienen asma. Sin embargo, todos tenemos el mismo riesgo de contagio, o sea, no tenemos que tener alguna de estas enfermedades para que nosotros nos contagiemos, sino que personas sanas de cualquier edad, sean jóvenes, niños, adultos mayores, tenemos el mismo riesgo de contagio. Y muy importante, no necesariamente si no tengo una de estas enfermedades, no voy a tener una complicación. De hecho, bueno, el día de ayer, desgraciadamente, la tercera persona del país murió a causa del COVID. Y bueno, una persona tenía 45 años y no tenía ninguna de estas enfermedades que les estoy mencionando. No tenía, o sea, no fumaba, no tenía otros aspectos de riesgo que fueran a darle esa complicación. Con respecto a la alimentación y el coronavirus, el consumo de determinados alimentos no va a prevenir el contagio de personas sanas. O sea, que yo me esté alimentando bien no significa que yo no voy a tener la enfermedad, porque todos tenemos el mismo riesgo de contagio. Sin embargo, si nosotros tenemos una alimentación adecuada en cantidad y calidad de alimentos, vamos a evitar que ese deterioro, digamos, de la salud, del estado nutricional, y vamos a poder, si tenemos la enfermedad, vamos a poder recuperarnos mucho más rápido y vamos a prevenir complicaciones. Las sustancias que tenemos que incluir de mayor cantidad a la hora de consumirlas van a ser estas de acá, lo que es la vitamina C, la vitamina E, vitamina A, vitaminas del complejo E, flavonoides, hierro, zinc y selenio. Lo que es la vitamina C se consigue, por ejemplo, en alimentos cítricos como naranja, limones, mandarinas, también en lo que es la guayaba, vitamina E, vitamina A, en algunos vegetales y también en alimentos de origen animal. De igual manera, el hierro, zinc y selenio se consiguen en alimentos de origen animal y algunos granos, como arroz, frijoles, lentejas, demás. Flavonoides también es lo que es la soya, entonces esto lo podemos conseguir si nosotros a la hora de ir al mercado elegimos, por ejemplo, un aceite de soya a la hora de cocinar, podemos tener los flavonoides y también vitaminas como la vitamina E y la vitamina A. Las vitaminas del complejo B también se consiguen en gran variedad de vegetales, de frutas y de granos. Los probióticos, bueno, no sé si ustedes han escuchado esta palabra, de hecho en muchos como anuncios de mercadotecnia de algunos productos como la leche, el yogur, el queso, dice que tiene probióticos. Estos probióticos son, digamos, unas bacterias que son beneficiosas que se utilizan para poder producir el yogur. Entonces, digamos, se toma la leche, lo que es la lactosa de la leche, las bacterias lo convierten como se llama ácido láctico. Y esas mismas bacterias que producen el yogur, cuando nosotros las consumimos, ellas se quedan en el intestino y forman parte de la flora intestinal. Resulta que la flora intestinal son bacterias que nosotros tenemos en el cuerpo, que si tenemos las bacterias buenas en el intestino, ellas no van a dejar como un espacio para que las otras bacterias o parásitos o otros, digamos, como sustancias que si son nocivas, se queden en el intestino y nos vayan a enfermar. Entonces, como que le quitan el campo a lo que nos pueden enfermar. Eso es más o menos lo que hacen los probióticos. Por eso es que son buenos incluirlos. Y muy importante, cada una de estas sustancias se pueden obtener por medio de los alimentos. Entonces, no es necesario, si somos personas sanas y no hemos recibido alguna recomendación de consumir un suplemento,
no es necesario comprar que una caja de pastillas de vitaminas o ese tipo de cosas, sino que nosotros lo podemos obtener directamente de los alimentos y no tenemos que hacer un gasto económico innecesario en la compra. A menos de que, digamos, un médico no le haya mandado, por ejemplo, a las mujeres embarazadas que les mandan ácido fólico, ese tipo de cosas. Pero si no nos lo han dicho que tenemos que consumirlo por aparte, con los alimentos es más que suficiente. Es importante también para reforzar nuestras defensas realizar actividad física, tener descanso suficiente. ¿Qué significa descanso suficiente? Poder pues, conciliar el sueño en las horas que corresponde. Es importante también, bueno, para evitar un poco lo que es el estrés actual de pues estar encerrado, que es encerrado, digamos, los que tienen hijos pues con los chiquitos, ese tipo de cosas, que hacer las tareas y la comida y todo, pues sacar esos pequeños espacios para meditar, para relajarnos, para despejarnos un poquito de todo lo que está sucediendo, ya que el estrés es un factor también para debilitar el sistema inmune. Hay que buscar espacios de esparcimiento o de distanciamiento, digamos, y en familia, por ejemplo, los que tienen niños, que ponerlos a hacer alguna actividad que ojalá no incluya un aparato electrónico. Ya sea algo que sea, no sé, armar un rompecabezas, por ejemplo, o hacer un tipo de manualidad o algo. Incluso entretener a los niños haciendo actividad física con ellos, que hacer un pequeño espacio que en la sala o algo así, o los que tienen patio, pues en el patio, para que se encuentren activos. La actividad física, de hecho, es un reforzador del sistema inmune. Sería bueno sacar por lo menos 20 minutos diarios, ya sea, no sé, bailar. Ahora en YouTube o hay muchos lugares en internet donde uno puede buscar rutinas de ejercicio pequeñas. Por ejemplo, en esta foto de muchachos usando una silla. Perfectamente podemos utilizar la silla pues del comedor o algo similar, que hacer pesas con botellas, con agua. También se puede, es válido. Y para pues mantenerlos fuertes y mantenerlos activos, no estar sentados frente a un tele todo el tiempo y demás.